Muy buenas a todos cinéfilos y bienvenidos a Movie League Flashback, programa en el que un servidor y René vamos a analizar las estadísticas y datos de la segunda jornada del campeonato Movie League. Y hablando de René, aquí lo tengo en mi lado y René, muchas gracias por prestarte a esto. Realmente fue tu idea la que inició esta aventura de Movie League Flashback. Y ¿qué tal te sientes hoy después de la segunda jornada? Es un placer estar aquí, Nao, contigo de nuevo. Después de la jornada agitada que hemos tenido, ha habido muchos movimientos en las estadísticas, muchos datos interesantes que comentar. Perfectamente podemos abordarlo todo en este tiempo y esperaremos hacerlo lo mejor posible. Ya hoy un poquito más relajado. Ya hoy un poco más relajado, ya me quité el traje, ya estamos más en confianza entre amigos, entonces vamos a ello. Eso es lo que yo necesitaba oír y es lo que mejor que puedes hacer porque al fin y al cabo aquí estás en confianza y lo que queremos es analizar desde la pasión pero también desde la objetividad todo lo que ha ocurrido en esta segunda jornada. Recuerden que tienen disponibles el vídeo de Movie League Flashback jornada 1 en el canal en el que repasamos también con análisis y estadísticas todo lo ocurrido en la primera jornada, los 4 primeros vídeos. Hoy vamos a repasar los siguientes 4 y vamos a intentar expandirlo un poco en cuanto a detalles y vamos a hablar una vez que repasemos las 4 batallas sobre cómo básicamente escribimos nosotros las preguntas, cuál es el proceso, qué detalles deben tener en cuenta los competidores o futuros competidores de cara a entender cómo escribimos nosotros las preguntas porque les puede ayudar a crear estrategias o simplemente a estudiar. Así que, René, vamos allá con la primera batalla de la jornada número 2. Y la primera batalla está compuesta por David, Josué, Pablo y Román. En el caso de David, en la ronda random hizo 3 puntos, en la arcoiris 4 y en la relámpago 4, así que alcanzó un total de 11 puntos. Josué por su parte hizo 9 puntos en la random, en la arcoiris 6, en la relámpago 6 y consiguió un total de 21 puntos. Pablo por su parte hizo 6 puntos en la random, 2 en la arcoiris y 8 en la relámpago, así que consiguió un total de 16 puntos. Y finalmente Román tuvo en la random 7 puntos, en arcoiris 6 y en la relámpago 10 puntos, consiguiendo 23 puntos y convirtiéndose en el ganador de esta batalla. ¿Qué podemos comentar, René, sobre esta batalla? Este fue el arranque de la jornada 2 y fue una verdadera batalla de titanes. Teníamos a David y Román, que fueron los debutantes en la jornada anterior y tuvieron unos resultados bastante satisfactorios. José y Pablo ya son viejas caras conocidas y todavía tenían mucho por decir debido a algunos tropiezos en la jornada 1. Definitivamente fue en el papel una batalla bastante igualada que tuvieron muchas sorpresas. Pues sí, hubo un poco de todo, la verdad, porque David venía muy fuerte de la primera jornada, había hecho 19 puntos si no recuerdo mal, y aquí lo que le falló principalmente fue la ronda random que hizo que finalmente solo consiguiera 11 puntos y quizás se descolgara un poquito de los puestos de cabeza porque estaba entre los primeros, estaban empatados a puntos con Iker. Luego, en el caso de Josué, el trabajo que hizo es directamente espectacular porque hizo 9 puntos en la random, 6 en la arcoiris y 6 en la relámpago, lo cual significa que lo hizo muy bien en todas. Así que es algo que también él necesitaba porque en la primera jornada creo que solo hizo 15 puntos y se quedó quizás un poco descolgado de los primeros puestos y dio un salto muy grande en esta segunda jornada. Pablo por su parte quizás estuvo un poquito más flojo en las primeras rondas, sobre todo en la ronda arcoiris. El pobre Pablo tiene muy mala suerte con el dado virtual, entonces al tener que escoger el último pues se le acaban muchas opciones que a lo mejor a él le gustarían escoger y eso hace que la ronda arcoiris quizás no ha sido el mayor de sus fuertes y afortunadamente acertó la pregunta imposible y eso hizo que alcanzara los 16 puntos. Y de Román poco podemos decir, hacer una ronda relámpago de 10 puntos es una barbaridad porque es acertar prácticamente todas las preguntas y ya sabemos que la ronda relámpago es la que más problemas está creando. Román es la segunda batalla consecutiva que gana y realmente en esta segunda jornada solo ha habido 2 personas que consigan las 2 victorias, así que ya es un detalle a tener muy en cuenta. Aquí yo quiero comentar sobre lo sucedido con David. Es importante en los duelos que tenemos la ubicación con los otros participantes. Pasa bastante, y lo digo por experiencia, que cuando te ves en una situación desfavorable y tus otros competidores están avanzando, los nervios te pueden llegar a ganar en el momento.
no dudo de la calidad y el conocimiento que tiene David, pero a lo mejor eso fue el hincapié que le dio, que ver a los otros que iban sumando y verse atrás te da una presión extra que tiene el duelo, y definitivamente le terminó afectando al final. Sobre lo de Josué, definitivamente es una salvajada lo que ha logrado en puntos en esta jornada. Es la persona que más preguntas ha acertado en todo el duelo que vamos en las 2 jornadas. Antes de la pregunta imposible iba sumando la mayor cantidad de puntos posibles que se habían logrado en los duelos, pero Román tiene una especialidad con las preguntas imposibles y siempre termina dando la vuelta. En los 2 duelos que ha tenido, la pregunta imposible ha sido determinante y con esa ha terminado ganando. Con lo que me comentabas de Pablo, creo que Iker se miró en el chat bastante comentando la elección de su ronda arcoíris. En la banda sonora fue una mala decisión tomarlo porque solamente sumó 2 puntos de los 8 posibles que terminaron afectando al final en el resultado general. Pero definitivamente fue una de las mejores batallas que hemos tenido, bastantes cambios y un buen desempeño de parte de todos los duelistas. Y el hecho de que 2 de los 4 competidores hayan superado los 20 puntos es una barbaridad, demuestra el altísimo nivel que había en esta batalla. Y Pablo no se quedó muy lejos, yo creo que lo que le falló fue esa ronda arcoíris. Pero yo creo que hemos comentado suficiente sobre la batalla 1 y vamos a pasar a la batalla 2, que enfrentó a Frank, Mark, César e Iker. Y los resultados, las estadísticas de estos competidores son las siguientes. Fran en la ronda random hizo 6 puntos, en la arcoíris 8 y en la relámpago 4, así que consiguió un total de 18 puntos. Mark por su parte hizo 7 puntos en la random, 6 en la arcoíris y 8 en la relámpago, consiguiendo 21 puntos y siendo el ganador de la batalla. César hizo 4 puntos en la random, en la arcoíris 2 y en la relámpago 6, así que consiguió un total de 12 puntos. Y finalmente Iker hizo 5 puntos en la random, 8 en la arcoíris y 4 en la relámpago, así que consiguió un total de 17 puntos. René, ¿qué podemos comentar sobre esta batalla? Nuevamente Mark se hace con la victoria en su segundo duelo, sumando más de 20 puntos. Definitivamente es la persona a seguir en este torneo. Ha logrado dos desempeños bastante destacables. Un poco atrás se quedó Frank, que sigue teniendo en las rondas arcoíris la mejor elección con las directoras. En ambos duelos ha elegido 2 directoras que le han dado la victoria y rondas perfectas en arcoíris. Iker le dedicó su ronda arcoíris a Javi, eligiendo a James Stewart, uno de los actores clásicos que tenemos en el cine, y haciéndolo, no pudo haberlo hecho mejor. 8 puntos de 8, nuevamente una ronda perfecta. Y César ha elegido en su duelo una ronda random, como tú comentabas, 4 puntos, y en arcoíris 2 puntos fueron los que terminaron haciendo un lastre en su resultado general. Él eligió en categoría arcoíris años 90 y ahí tuvo el hincapié. Seguramente su amigo le habrá reprochado lo de Hocus Pocus, que no pudo adivinar la otra actriz que le faltaba. Efectivamente, él lo comentó durante la batalla y es realmente curioso porque Mark y Frank, una cosa que tenemos que reconocer, a ver, esto todo es muy subjetivo, pero es verdad que una vez visto a posteriori y tal, la segunda jornada quizás ha tenido o ha exigido un nivel un poquito mayor que en la primera jornada. Ha sido totalmente por casualidad, por los sorteos, porque el progreso de las preguntas va avanzando poco a poco y no sabemos si de forma inconsciente nosotros a lo mejor metemos alguna que otra pregunta un poquito más complicada de lo que deberíamos, pero el objetivo siempre es que se mantengan todas niveladas en todas las jornadas. Pero es verdad que en las 4 batallas de esta jornada han estado un poquito más complicadas y eso quizás ha hecho que las rondas random de las batallas hayan sido un poco más pobres, ¿no? Y aún así, Frank y Mark, por ejemplo, han hecho 6 y 7 puntos respectivamente. Quizás eso le ha lastrado también a Iker, que estuvo al borde de la victoria, pero que como no consiguió la pregunta imposible, pues se tuvo que conformar con 17 puntos, pero aún así hizo la ronda perfecta en el arco iris y hizo 4 puntos en la relámpago. Acertar al menos 2 de 4 en la relámpago se está convirtiendo en totalmente esencial para que te veas con opciones de ganar una batalla en Movie League. Y eso que me comentas sobre la ronda de relámpago, definitivamente ha sido la nueva ronda que ha causado dinamita en los resultados generales, pero sin embargo en los primeros 2 duelos, lo mínimo obtenido de todos los participantes han sido 4 puntos,
que ha ayudado bastante en lo que es el resultado final en ambos duelos. Ya en los siguientes dos vamos a analizar qué fue lo ocurrido en las rondas relámpagos, pero definitivamente aquí donde se decide la mayoría de los duelos. Comentarte ahí que nuevamente la pregunta imposible ha sido el determinante. Mar ha ganado a Iker gracias a esa pregunta. Si no hubiésemos tenido ahí una muerte súbita entre ellos dos, pero sin embargo Mar logró adivinar las 4 actrices que participaron en Mujercitas, y eso fue determinante. Además, creo que es una de las mejores preguntas imposibles que en cuanto a resultados se refiere que hemos tenido en todo el campeonato, porque 3 de los 4 competidores la acertaron y Iker solo se quedó a una persona, a una de las actrices para conseguir. Es más, él sabía de qué actriz se trataba porque sí, incluso escribió la serie en la que participa, pero no pudo sacar el nombre. Así que estuvimos a punto de ver una pregunta imposible perfecta por parte de los competidores, cosa que todavía no se ha dado. Así que, además, un detalle que ha llamado mi atención repasando las estadísticas es que Marc y Román han ganado las 2 batallas, y en esta segunda batalla ambos han hecho un grandísimo resultado en la ronda relámpago. Yo creo que verdaderamente los competidores, si quieren ganar batallas y conseguir una gran cantidad de puntos, tienen que intentar mejorar su acercamiento a la hora de acertar las preguntas de la ronda relámpago. Y aquí te lanzo un dato adicional. La pregunta Sherlock, que es la de la pista, es la que mejor resultados tienen de todas las de la ronda relámpago. Ahí es donde más resultados, más respuestas acertadas hemos tenido. Las que se le resiste un poco más es la numérica, curiosamente. Sí, yo honestamente, viéndolo desde el punto de vista no solo de persona que disfruta de Movie League, sino también como escritor, me doy cuenta de que la Sherlock quizás es la que más aciertan, porque la Sherlock funciona de una forma muy concreta en el cerebro. Es decir, al tener muchas pistas, tú las puedes unir. Entonces cada pista te lleva a un sitio. Y cuando las vas uniendo, como que te salta la respuesta, si la conoces, a tu cabeza, ¿no? Mientras que las otras dos, no. En las otras dos, generalmente tienes que hacer un poco de matemáticas en la numérica, porque a veces tienes que contar películas y tal, o en qué posición concreta está. Y luego también en la textual muchas veces tienes que haber visto la película, haber visto algún fragmento, o si la frase es muy muy mítica, simplemente haberla visto leída por ahí y tal. Entonces quizás lo que podemos intentar en el futuro es que las citas textuales den más información a los competidores para que ellos sean capaces de acertar la pregunta, incluso aunque no hayan visto la película. Y en eso vamos a intentar mejorar. Ahí lo que te comentaría, sí, es que es vital al momento que están respondiendo las preguntas, fijarse en los datos adicionales que tú brindas. A veces indica de qué año es la película, y eso, por ejemplo, en el caso de Pablo, él es su dato preferido porque ubica bastante bien fechas de estreno, entre otras cosas. Exacto, Pablo es muy bueno con el tema de las fechas, y eso le ayuda mucho a él a contextualizar en qué lugar se encuentra una película a nivel temporal. Entonces, conocer los años de las pelis puede ser también una forma de estudiar de cara a futuras jornadas. Y hablando de jornadas, vamos a pasar a la tercera jornada de este campeonato, tercera batalla de esta segunda jornada, y se trata de la batalla liderada por Nacho, Parker, Gauna y Javi. En esta batalla hay muchas cosas interesantes que comentar, pero vamos a pasar primero a las estadísticas. Nacho hizo 5 puntos en la ronda random, el arcoiris 6 y el relámpago 0, así que consiguió un total de 11 puntos. Parker consiguió 7 puntos en la random, 0 en la arcoiris y 2 en la relámpago, así que su resultado final fueron 9 puntos. Gauna hizo 5 puntos en la random, 6 en la arcoiris y 2 en la relámpago, así que se quedó con 13 puntos. Y finalmente Javi Castañeda consiguió 7 puntos en la random, 8 en la arcoiris y 2 en la relámpago, alcanzando 17 puntos en total y convirtiéndose en el ganador de esta batalla. René, aquí hay un par de cositas interesantes que comentar. Hemos tenido en anteriores 2 duelos súper interesantes, pero a nivel personal este fue mi duelo favorito de la jornada. Y definitivamente el hombre del duelo ha sido Javi Gauna, que ha logrado un desempeño excepcional, a pesar de que el puntaje final no lo indica, pero definitivamente diría que ha sido de los mejores de este duelo, y sus números no dan la realidad.
porque como tú comentabas, incluso en el video que tuvieron, fueron palabritas que no lo llevaron a la victoria. El desempeño de Javi también fue bastante bueno, bastante considerable, pero Gauna tuvo la victoria en la mano y se le escapó. Pues sí, y son datos realmente curiosos porque Gauna consiguió 13 puntos. Si hubiera acertado la pregunta imposible, habría empatado a Javi Castañeda, pero es que los pequeños matices, los pequeños fallitos que tuvo a lo largo de la batalla es lo que le habrían llevado directamente a la victoria sin ni siquiera utilizar la pregunta imposible para conseguir superar a Javi, porque, por ejemplo, en la ronda random hubo 2 preguntas en las que se quedó a una palabra de conseguir el punto de la pregunta, ¿no? Con la loca historia de las galaxias, que solo pudo escribir la loca historia de las Ga, y si hubiera terminado esa palabra hubiera conseguido un punto extra. Y luego destino de caballero, no le salía destino, pero sí le salió caballero. Entonces, por una palabra no pudo conseguir ese punto. Luego le pasó lo mismo con los 2 puntos de la ronda arcoíris, que en vez de decir Tim Roth, dijo Eric Roth, que es el guionista, no el actor. Y finalmente la de Kong Skull Island, yo creo que a lo mejor o se confió o simplemente dio por hecho de que no hacía falta escribirlo, pero ya sabemos, las reglas están establecidas en Movie League y hay que ser muy exacto con el tema títulos. Y el título oficial de la peli es Kong Skull Island, entonces no se la pude dar por válida. Aquí comentado algo cierto, Iker, en el chat. A lo mejor hay películas que es más fácil irse por el título en inglés, como en este caso con la loca historia de la galaxia, que en inglés se llama Spaceball, y hubiese sido más fácil para ellos contestarlo. Y teniendo en cuenta que tienen un tiempo reducido para responder, pasar de una palabra a escribir una expresión con varias definitivamente determinante. Pero yo no Gauna al final, yo le diría que no se desanime. Se ha visto su conocimiento, fue bastante circunstancial, que no lograra sumar puntos, y eso demuestra que en la clasificación general, que estés en la parte más arriba o en la parte más abajo no significa cuánto conocimiento tienes, sino que son bastantes condiciones que aplican para llegar a sumar puntos. Totalmente, y esto está aplicado también al resto de competidores para que lo tengan en cuenta para futuras batallas. Y, por ejemplo, con el tema de Javi Castañeda, una de las cosas que él sabe que se le atragantan es la ronda relámpago, algo que le ocurre también un poco a Fran, aunque, por ejemplo, hizo 4 puntos en esta jornada y lo hizo muy bien. Pero esos son los detalles que te pueden conseguir acercar a los puestos de cabeza, ¿no? Porque hacer 7 puntos en la ronda random y 8 en la arcoiris es un espectacular resultado. Significa acertar todas las preguntas menos 3. Pero claro, si en la relámpago a lo mejor tienes un bache, y yo creo que lo que le pasó a Parker fue eso, pero no exactamente con la relámpago, sino con la arcoiris. Le tocó una categoría que él pudo escoger, porque creo que fue el primero en escoger, y podía haber aprovechado esa oportunidad, pero quizás no se esperaba que las preguntas de la categoría de Leonardo DiCaprio iban a ser tan concretas, porque también tienen que tener en cuenta una cosa, y eso lo hablaremos luego en la forma en la que escribimos preguntas. Incluso si la filmografía no es muy, muy, muy extensa, con la tontería DiCaprio, que es bastante joven, ya ha hecho unas 25 o 30 películas, entonces no vamos a hablar solo sobre las que todo el mundo conoce, porque entonces tendríamos que concentrarnos en un detalle menor para que consideráramos de 2 puntos. Entonces, esas cosas también hay que tener en cuenta, y por eso Fran ha sido muy inteligente a la hora de escoger 2 filmografías de 2 cineastas que tienen muy pocas películas. Y sobre Nacho, lo único que voy a decir es que lo hizo bien en las 2 primeras rondas, pero en la relámpago esta vez se le dio muy mal, y eso se refleja en el resultado, que hizo 11 puntos, lo hizo estupendamente en la primera jornada y en esta ha dado un bajón, entonces ahora tendrá que intentar recuperarse consiguiendo puntos en la ronda relámpago, sin lugar a dudas. De hecho, es una asignatura pendiente para Nacho. Tanto en la primera jornada como en la segunda, no ha conseguido sumar en las preguntas numéricas, textual y de Sherlock. Sí logró en la primera jornada contestar la pregunta imposible y logró sumar 4 puntos ahí, pero no ha podido concretar la técnica para poder responder otras preguntas de esa ronda. Pues ya saben, a repasar, que si tienen amigos, parejas con las que puedan repasar este tipo de preguntas, que les hagan preguntas de ese estilo para que su cerebro se acostumbre a responder ese tipo de preguntas.
Y nada, vamos a pasar a la última batalla, la batalla número 4, que tiene los siguientes competidores: Unai, Nazario, None y José. En el caso de Unai, consiguió 5 puntos en la ronda random, 0 en la arco iris y 4 en la relámpago, haciendo un total de 9 puntos. Nazario, por su parte, hizo 6 puntos en la random, 8 en la arco iris y 2 en la relámpago, así que consiguió un total de 16 puntos y se convirtió en el ganador de la batalla. Y tenemos luego a None con 6 puntos en la random, 6 en la arco iris y 2 en la relámpago, consiguiendo un total de 14 puntos. Y José hizo 8 puntos en la random, 6 en la arco iris y 0 en la relámpago, consiguiendo también 14 puntos. ¿Qué comentamos sobre esta batalla, René? Quisiera destacar las elecciones de Nones que ha tenido en las rondas arcoíris. Se le ve bastante valiente eligiendo cine clásico y cine español en sus ambos duelos. Ha sacado buenos resultados en ambas participaciones. Tanto en random diría que es un resultado de 6 de 10, te mantiene todavía compitiendo, y en la ronda arcoíris logró 6 de 8, y para mí 12 puntos arrancando la ronda relámpago son bastante buenos. Sobre Unai, lo que se le atragantó un poco más fue su ronda arcoíris. Diría que le afectó no haber sido los primeros en elegir, fue el tercero en la ronda arcoíris y eso lo llevó a reducir sus opciones. José se le dio bastante bien en la ronda random, de hecho ha sido los que más puntos ha conseguido, 8 de 10 en todo el torneo. Es una bastante bueno resultado para esta jornada. Y en la arcoíris eligió a Penélope Cruz y obtuvo 6 de 8, que lo considero bastante bueno, ayer con 14 puntos a la relámpago. Nazario por fin logró su victoria, se le dio con bastante ganas en la jornada 1, compitiendo contra Mark en su duelo. Y en esta por fin pudo sumar 2 puntos para el MVP, que va a ser bastante bueno en el resto del torneo. Efectivamente, Nazario ya tenía la espinita ahí clavada, porque a pesar de hacer un gran resultado en la anterior batalla, ese Eric Stoltz que no le salió, no le vino a la mente, sabía qué actor era pero no le venía el nombre, no pudo sacarla, y por eso Mark le arrebató la victoria, pero esta vez afortunadamente ha conseguido ganar. Lo curioso es que ha ganado consiguiendo los mismos puntos que consiguió Non en la primera batalla que tuvo, ¿no? Que empató a puntos con Parker, y es verdad que luego tuvieron que ir a la muerte súbita, pero recordemos que para la clasificación general los puntos de la muerte súbita no se suman, por lo tanto la victoria de None oficialmente es 16 puntos, así que quizás son de las dos victorias con menor número de puntos, pero precisamente porque quizás se falla en la ronda relámpago o directamente en la pregunta imposible, y eso es lo que hace que ese salto de puntos no se alcance, ¿no? Porque si nos fijamos, prácticamente todas las personas que han superado los 20 puntos ha sido porque han alcanzado a acertar la pregunta imposible. Es más, creo que la única persona que ha conseguido 20 puntos o más sin acertar la pregunta imposible fue Josué, si no recuerdo mal. Sí, que hizo un trabajo espectacular, pero al no conseguir la pregunta imposible, pues no pudo ganar su batalla. Y aquí quisiera destacar el desempeño que tuvo Unai en la ronda relámpago. Fue el que consiguió más en su duelo, 4 puntos, el resto consiguieron 0 puntos para José, 2 puntos para Nazario y 2 puntos para None. Unai tuvo un desempeño espectacular en la ronda relámpago, contestando las preguntas textual y la Sherlock. A lo mejor en las siguientes jornadas, eligiendo una mejor ronda arcoíris, le puede llevar a sumar más puntos e incluso ganar su duelo. Exacto, yo creo que a veces los matices son los que hacen que tu puntuación sea o muy baja o muy alta, y yo creo que es un buen momento para realizar la transición de cara a esa sección que nos queremos concentrar en el proceso de creación de las preguntas, y también una especie de consejos o recomendaciones de cara a estudiar o a elegir en futuras batallas del campeonato Movie League. Y es que, por ejemplo, en el caso de Unai, escogió los hermanos Scott, Ridley y Tony. ¿Qué pasa? Que Tony Scott y Ridley Scott llevan trabajando 45-50 años. Tienen muchas películas los dos. Ya solo uno son muchas películas. A lo mejor Ridley Scott tiene una filmografía más vistosa o más conocida, sobre todo en sus primeros años con Blade Runner y Alien, y en estos últimos años, aunque ha tenido muchas películas flojas, pues son reconocibles, ¿no? Porque tienes Prometheus, Alien Covenant y todas estas. ¿Qué pasa?
Sí. Tony Scott también tiene muchísimas películas y quizás, como son más palomiteras, más de entretenimiento puro y duro, pues no se recuerdan lo suficiente. Y si te paras a pensarlo, Tony Scott creo que ha hecho más películas que el propio hermano, o por ahí andará. Y claro, hay que saber que nosotros hacemos preguntas de ese estilo. Y hablando de preguntas, René, me gustaría que comentaras cuál es tu acercamiento a la hora de escribir las preguntas, que es algo que hemos hablado tú y yo largo y tendido para poder equilibrarlo lo máximo posible. ¿Y cuál es tu acercamiento cuando te sientas delante del ordenador para intentar escribir preguntas? Te cuento que yo tengo una Biblia para mis preguntas. En mi base de datos las encuentro siempre en IMDb y en Letterboxd. Son para mí los más puntos que me ayuda a ordenar información. Lo tengo ahí por género, por décadas. Si voy a revisar un director, tengo toda su filmografía y tiro de memoria para algunas preguntas de la ronda random. Películas que recuerdo, o el mismo Twitter a veces me ayuda a recordar tal película famosa de los años 80, años 70, y entonces de ahí voy tomando notas en mi día a día para preguntas que puedo agregar más adelante cuando esté ya sentado en el ordenador escribiendo. También tengo como una guía de las estructuras que se arman para las preguntas, por ejemplo, qué director dirigió X película, qué actor apareció, adivinar la película por su reparto, por su sinopsis. También tengo en cuenta quién protagonizó para adivinar la película, mencionar algún detalle de la película, alguna frase. También puedo poner ahí qué compositor participa en X película. Entonces ya tenemos como 10, 12 tipos de preguntas que podemos hacer, y en base a la exigencia, lo que necesitamos, vamos agregando detalles como el año, el director que la hizo, para que puedan ayudar y nivelar la dificultad de la pregunta. Cuando son preguntas random, procuro hacerlo si es un poquito más complicado, que sean de años recientes para que la tenga fresca en la memoria de las personas. Y si es de los años del siglo anterior, pregunto generalidades en la mayoría de los casos. Hay que establecer una serie de características para asegurarnos de que entran dentro de eso. Es verdad que algunas veces hemos podido deslizarnos, ¿no?, o resbalar a la hora de escribir según qué preguntas en la ronda random porque se consideran demasiado complicadas, pero el objetivo siempre es que en la ronda random siempre se pregunte por películas, por directores o por intérpretes, pero la inmensa mayoría de las veces vamos a preguntar por actores o actrices que protagonizan la película. No vamos a preguntar por secundarios o personas que hacen cameos en preguntas de la ronda random, a menos que se traten de cameos legendarios o cosas por el estilo. Esas cosas nos las reservamos para la ronda arcoíris. La ronda arcoíris lo que realmente intenta es ahondar un poco en el cine en general y en esa categoría en particular. Por ejemplo, imagínense... a ver, tenemos que decir tienes que darme un ejemplo, René, de una categoría que no tengamos para no chafarnos las posibles preguntas que tengamos escritas. Una categoría que no tenemos escrita, yo qué sé, Reese Witherspoon, vale. Reese Witherspoon. Pues Reese Witherspoon, creo que no hay, ¿no? A ver si voy a estar columpiando, vale. De Reese Witherspoon, si vamos a escribir sobre ella, que a ver, que pueden aparecer preguntas de Reese Witherspoon en cualquier momento, ¿vale? Pero en esa categoría en concreto. No vamos a escribir cómo se llama la película en la que interpreta a una chica que va a Harvard, no sé qué, no sé cuánto. Porque es una de sagas icónicas, tiene una secuela, ahora creo que van a hacer una tercera parte. Entonces, claro, yo a esa pregunta, porque además si te doy el año y el director, eso ya es ronda random. Entonces, ¿cómo considero yo una pregunta de ronda arcoíris de Reese Witherspoon? Pues puede ser una pregunta en la que ella es secundaria de la película o simplemente es una película menos conocida, como puede ser Expediente Angwar de Gavin Hood, en la que sale con Jake Gyllenhaal y con Meryl Streep. Es una película menos conocida y por lo tanto encaja dentro de lo que nosotros buscamos en la ronda arcoíris. Luego, la ronda relámpago tiene sus cosillas. La ronda relámpago es más complicada porque hay que saber exactamente un número, por ejemplo, en la numérica, y en la numérica yo siempre intento que sea un número que sea importante dentro de la película
o que forme parte del título, lo que yo simplemente cambio la forma en la que pregunto ese tipo de preguntas, ¿no? Como por ejemplo con la película de John Cusack, que obviamente te voy a pedir un número porque es importante en la película, pero no va a ser un detalle así súper oscuro de la propia película. Entonces son detalles a tener en cuenta por parte de los competidores para que sepan entender las preguntas. ¿Hay algo que tú quieras añadir, René, con respecto a ello? Que a veces cuando estamos formulando las preguntas, lo que sucede es que si es algo en la random, por ejemplo, si es algo muy conocido, buscamos las cosquillas de los participantes. Recuerdo que una de las primeras preguntas que formulé es la de Robert Pattinson, que ya salió en el duelo con Iker y Frank, que Robert Pattinson, ¿qué director nominado al Oscar lo ha dirigido? Un dato bastante sencillo, que es Christopher Nolan, pero te hace pensar por un momento con quiénes ha trabajado, de las personas con quién ha trabajado, quién ha sido nominado al Oscar. Y en ese caso es una película reciente, es Dunkirk, la que fue nominado Nolan en el año 2018, si no mal recuerdo, 2019 de la ceremonia. Entonces, esa es una de las cosas que hemos intentado implementar, que es buscar las cosquillas de los participantes. Igual en la ronda arcoíris, si es una categoría muy genérica, buscamos películas que sean del conocimiento popular y al mismo tiempo signifique un desafío para el participante. Y si es de algo que lleva bastantes años, un director o un actor clásico, por lo general buscamos no ir un tanto a los detalles, porque es una película que puede ser que tiene mucho tiempo sin haberla visto, y buscamos generalidades en esos aspectos. Claro, es que todo hay que intentar adecuarlo a lo que exige la pregunta o lo que exige la ronda en concreto. Y les voy a dar un detalle, una clave que va a ser muy importante para que lo tengan en cuenta de cara a escuchar las preguntas, y es que cuando nosotros escribimos adivina la película en base a su reparto, ¿cómo complicamos la vida para que el cerebro de ustedes tenga que trabajar de forma distinta? No vamos a escribir el reparto en orden de mayor importancia a menos, porque entonces ustedes es posible que lleguen a la respuesta mucho más fácil. Entonces una pregunta que podría ser de ronda random se convierte en ronda arcoíris solo porque hemos separado a los dos protagonistas y uno lo hemos puesto al principio y otro al final. Imagínense que es Titanic. Siempre pongo el mismo ejemplo porque de Titanic rara vez preguntaremos cosas porque todo el mundo la conoce demasiado. Pero imagínense que yo hablo de Titanic, adivina la película en base a su reparto. Yo no te voy a decir Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, porque ya ustedes matemáticamente han eliminado todas las películas de la historia excepto Revolutionary Road y Titanic. Pero si yo digo Leonardo DiCaprio, Billy Zane, ahí ya empieza a complicarse la cosa, ¿vale? ¿Cuándo salieron estos dos tíos juntos? O directamente te dejo Leonardo DiCaprio para el final y empiezo con Billy Zane. Dices tú, ¿buf? ¿Billy Zane? Tu primer instinto puede ser pensar que Billy Zane es uno de los protagonistas. Entonces tu cerebro por un momento se trastabilla. Y luego te digo, yo qué sé, Gloria Stewart. Y dices tú, Gloria Stewart me suena. Me parece que era una señora mayor. ¿Dónde la he visto? ¿Dónde la he visto? Luego ya te meto a lo mejor Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. Entonces tu cerebro hace pling, ¿no? Entonces ese es el objetivo. Es vital terminar de escuchar la pregunta antes de comenzar a que corra en su cerebro descartar películas y poder adivinar, porque como tú dices es un truco que lo delataste, pero es verdad, lo que hacemos es los protagonistas, en mi caso, de último, porque esos son los que le van a dar la respuesta y mejor dejar ese truco de parte nuestra. Además que obviamente esto no significa que siempre pongamos a los protagonistas de último. Te puse el ejemplo de Titanic porque es el más obvio, pero a mí lo que me gusta es mezclar. Yo lo que quiero es que ustedes escuchen el reparto y no piensen, vale, ¿quién es el protagonista? No, que piensen, ¿dónde he visto yo a todos esos actores juntos? Entonces habrá días en los que te meteré a DiCaprio el primero, otro día te lo meteré último, o otro día te lo meto en el medio. Entonces, realmente da igual que yo haya revelado esta estrategia porque una vez, yo creo que ya muchos se han dado cuenta, obviamente, porque ya han habido preguntas de este estilo, pero sobre todo quiero que lo tengan en cuenta para que su cerebro trabaje de forma distinta en esas preguntas. Y yo creo que es una clave a tener en cuenta. Estamos intentando a cierto nivel con este programa ayudarles a mejorar en el juego. Así que, René, ¿hay algo más que quieras comentar sobre esto? Una última estadística sobre la ronda arcoíris.
Donde más se consiguen puntos es cuando eligen directores de los otros tipos de categorías que tenemos: actuación, género y años. Cuando eligen un director es cuando más puntos están sumando, y es algo que pueden tener en cuenta para los siguientes duelos. Pues mira, parece ser que las estadísticas están de parte de los directores y es algo que tendrán que tener en cuenta los competidores, porque eso les va a ayudar a lo mejor a conseguir más puntos y tenerlo como en cuenta, porque a lo mejor las preguntas que escribimos sobre directores suelen ser más o menos parecidas y es de lo que más suele dominar la gente. Y vamos a pasar ya, René, a hablar de las clasificaciones, tanto la clasificación general como la MVP, como la clasificación de Movie League Chat, que hoy vamos a hablar por primera vez de ello y seguiremos hablando durante el resto de jornadas porque le quiero dar la importancia que merece. Y la clasificación general ahora mismo está así. Román tiene 43 puntos, va liderando la clasificación general. Con solo 2 puntos menos está Marc con 41, que son los únicos que han ganado 2 batallas. Luego tenemos a Frank con 39, Josué con 36, empatado con Iker, que también tiene 36, y Nazario con 35. Esos son los 6 primeros. Luego hay un pequeño saltito ahí donde Javi está con 32, None con 30 y David con 30. Y luego tenemos un triple empate a 29 con Nacho, Pablo y José. 27 tiene César, Parker 25, Gauna 24 y Unai 20. Las conclusiones a las que llegamos es que entre el séptimo y el decimotercero está todo muy apretadito, porque solo hay 4 o 5 puntos de diferencia, y luego entre el primero y el sexto también está la cosa bastante apretada, porque solo hay 8 puntos de diferencia. Entonces tenemos ahí como 2 grupitos que en cualquier momento pueden cambiar, y los que están en la zona de abajo pueden pegar un salto teniendo un buen día, pero es realmente curioso cómo poco a poco, muy despacito, vamos viendo cómo se van creando ahí grupitos entre candidatos. Exacto. ¿Quieres comentar algo sobre la clasificación? Y definitivamente todos estamos a un mal día de caer en el abismo. Cualquiera de los que están en la parte más alta de la tabla, como que tengan un mal día y sumen pocos puntos en una jornada, le puede dar la vuelta definitivamente a esta clasificación. Como ya lo hemos visto, que personas que iban en la anterior jornada con 19, 20 puntos han quedado en la parte media, baja, y definitivamente algunos que han estado un poco bajo en la anterior, una jornada espectacular los ha llevado a la parte más alta de la tabla. Entonces estamos todavía en la segunda jornada, faltan 3 más por sumar y muchos puntos en juego. Efectivamente. Y nada, vamos a terminar con la clasificación MVP para pasar al Movie League Chat y ya nos marchamos por hoy. Y en la clasificación MVP tenemos que Román sigue primero con 47 puntos debido a sus 2 victorias. Recordemos que cada victoria te da 2 puntos extra, más lo que puedas conseguir a mayores en muerte súbita, en caso de que la hubiera, que en este caso creo que solo hemos tenido una muerte súbita, así que eso ha hecho que no haya muchos cambios. El mayor beneficiado obviamente es None, porque a pesar de que solo ha tenido una victoria, ha conseguido 2 puntos extra gracias a la muerte súbita, y eso hace que esté en octavo lugar empatado a puntos con Javi. Tenemos a Marc a solo 2 puntos de Román, igual que en la anterior clasificación, a Frank con 41, son las únicas 3 personas que superan los 40 puntos, y Nazario en este caso está por encima de Josué e Iker, porque él sí ha ganado una batalla, pero ellos dos no, por lo tanto está ahí entre los primeros puestos del MVP. Recordemos que en el caso hipotético de que la misma persona que gane el campeonato Movie League sea el que gane la clasificación MVP, obviamente no puede ganar las 2 cosas. Entonces, el que quede segundo en la clasificación MVP es el que ganaría realmente el trofeo MVP. Así que ténganlo en cuenta, porque da un poco igual quién vaya primero. Lo que importa es que no coincidan el primero de uno con el primero de otro. No, creo que no hay mucho más que comentar sobre la clasificación MVP, así que vamos a pasar directamente a la clasificación de Movie League Chat, que tengo muchas ganas de comentarlo. ¿Qué quieres decir tú al respecto, René? Me gustaría definitivamente ver ese duelo en los 5 primeros lugares, porque se ha visto bastante nivel en el chat. Le da un poco más de margen al poder participar en toda la ronda arcoíris, en todas las preguntas ellos pueden responder, y entonces eso ayuda a que las clasificaciones se miden disparejas con respecto al torneo oficial, pero es eso, que tienen más chances de responder preguntas al poder participar en toda la ronda arcoíris. Definitivamente nos está quedando un top 5 bastante vistoso, que va a dar bastante juego en un duelo oficial.
Efectivamente, y lo curioso es que está apretándose bastante la cosa porque obviamente como no se trata de un campeonato oficial en el que tenemos que coordinarnos y grabar, etcétera, sino que van apareciendo cuando van pudiendo, porque obviamente las batallas son los jueves y los domingos, pero cada uno tiene sus necesidades, sus emergencias, sus vidas, y no siempre van a poder aparecer en el vídeo en estreno para poder verlo. A veces lo tendrán que ver en diferido y ahí ya sí que no podrán conseguir puntos. Pero detalles que me gustaría analizar, por ejemplo, Nayara llevaba una distancia espectacular con respecto a todos los demás, pero creo que hubo un día o dos en los que no pudo participar y de repente Stephen y Alejandro se le acercaron bastante. Sigue estando con cierta tranquilidad primera, pero no se puede confiar porque en cualquier momento una gran batalla de ellos dos puede acercarles a la primera posición. Además, Stephen y Alejandro están siendo muy constantes, están participando en todas las batallas o prácticamente todas, y eso hace que todas las semanas consiga puntos, y eso es verdaderamente importante. Es lo que realmente hizo que Javi Castañeda e Iker González Urresti llegaran a la última jornada de Movie League Twitter con opciones ambos, porque nunca se perdían ninguna batalla y por eso siempre conseguían muchos puntos. Luego tenemos en la cuarta, quinta y sexta posición ahí una lucha brutal entre Chema Costi y Maxtro, que están solo a 2 puntos de diferencia, así que Maxtro está a una pregunta de la ronda arcoíris para sumarse a ese top 5. Esperemos que no haya empate, porque vamos a tener que desempatar si el quinto, sexto y séptimo quedan con los mismos puntos. Pero sobre todo quería destacar lo que están haciendo Querti, Julen y Oscar. Querti en esta jornada solo hizo 2 puntos en esta batalla, quiero decir, esta última del domingo, pero en la anterior consiguió como 14 o 15 puntos, lo cual es una barbaridad, y dio un salto monumental en la clasificación y está ahora bastante cerquita de Maxtro. Y Julen también esta semana volvió a hacer un gran resultado y por eso está ahí con 23 y poco a poco va acercándose a los de arriba. Pero sin duda alguna yo creo que al que más tenemos que vigilar de cerca es a Oscar, que Oscar solo ha participado en 2 batallas, por lo menos que yo la haya visto, en los estrenos de los vídeos, y ya lleva 19 puntos. La media es espectacular, es una media de 9 puntos por batalla disputada. Si continúa con esta media, se puede colocar entre los 5 primeros en las próximas 2 semanas. Entonces, la clave está también aquí en la constancia, en aparecer siempre en el chat y sumar puntos. Y Oscar es un viejo conocido, cuando lo hacíamos en Twitter el torneo, y ya ha participado con nosotros, y es una alegría verlo de nuevo participando en Movie League. Oscar, que iba a participar en Movie League Singles en la primera edición y en el último momento se tuvo que echar atrás porque no pudo, literalmente, porque no pudo, por temas personales. Entonces me dio mucha pena que no pudiera participar porque es uno de los míticos, uno de los fundadores de Movie League Twitter y lo curioso es que él quedó tercero en la clasificación general de Movie League Twitter. Estaban Javi e Iker en un mundo aparte, luchando entre sí como 2 titanes, 2 dioses, pero luego estaba Oscar en una tercera posición espectacular porque tuvo ahí una lucha ahí bastante fiera con Pablo, con Nayara, con Seba, y la verdad es que verle aquí destacando tanto demuestra que lo que consiguió el año pasado en Movie League Twitter no fue casualidad. Así que creo que van a haber muchos cambios en estas próximas semanas y estamos deseando verlos. René, ¿quieres decir algo para despedirnos en el Movie League Flashback de hoy? Creo que nos ha quedado un programa bastante completo. Hemos abordado todo lo que hemos querido, los duelos, las preguntas y el Movie League Chat. Entonces, bastante satisfecho con el resultado y una alegría formar parte de Movie League Flashback. La alegría es mía, René. Si todavía no me he tirado por una ventana es gracias a tu trabajo, así que yo te agradezco la pasión que le echas y las horas que le dedicas a escribir preguntas y a trabajarte Movie League Flashback. Yo te lo agradezco una barbaridad porque gracias a eso quedan unos resultados finales tan buenos. Yo estoy súper contento y nada, ahora lo que deseo es que comencemos ya con las batallas de la tercera jornada, que prometen ser muy intensas y pueden cambiar muchas cosas. Ya cambiaron bastantes en la segunda jornada, pero pueden cambiar incluso más en la tercera. Y nada, les voy a contar muy pronto, probablemente cuando se publique este vídeo ya habré anunciado cuáles van a ser las batallas de esta semana y se vienen curvas, así que estén preparados para lo que viene. Recuerden que Movie League siempre se estrena los jueves y los domingos a las 9 de la noche. Así que
Familia, yo me despido por hoy. Gracias de nuevo, René, por tu trabajo. Y dentro de 2 semanitas, aproximadamente, estaremos aquí nuevamente para hablar en Movie League Flashback sobre la jornada 3. Y como siempre les digo, muy pronto van a tener más vídeos, pero hasta entonces, nos vemos en el cine.